Bueno, 10 años de la 125, en días que conmocionaron al país, no solo desde el punto de vista económico, sino también político. Y es un gusto irme al encuentro de Héctor Huergo. Héctor, gracias por venir, editor del suplemento rural de Clarín, y Cristian Mira, que es editor de la sección Campo del diario La Nación. Gracias. Héctor, 10 años después se pone en duda el tema de las retenciones. Es decir, el presidente le prometió al campo y el campo creo que ha respondido, pero los cambios económicos ponen hoy en duda si esa suspensión de las retenciones se va a dar o no. ¿Cuál es tu posición con respecto a eso? Bueno, mi posición es que las retenciones son un pésimo impuesto, y en esto coincido con lo que ha dicho el presidente, sí, y que ha ratificado en los últimos días 17 veces. Entonces, no sé de dónde surgen estos rumores. Algunos dicen que en el memorándum... Bueno, dentro de Cambiemos sí, ha habido posiciones distintas. Gerardo Morales, sí, por ejemplo. Sí, Gerardo Morales se manifestó a favor de mantener el sistema actual de retenciones, anulando la reducción paulatina que había comprometido el presidente Macri. La realidad es que cuando se eliminaron las retenciones del maíz y el trigo en diciembre del 2015, que fue la primera medida que tomó el gobierno de Macri, la producción de maíz y trigo se recuperó rápidamente y se alcanzaron las cosechas más grandes, y este año vamos a tener una cosecha récord. La producción de soja, sin embargo, cayó, y la soja mantuvo retenciones del orden del 30% el primer año, estaban en el 35%, se había prometido bajarlas al 25% el segundo año, no se pudo bajar al 25%, quedaron en el 30%, y este año empezaron a bajar medio punto por mes. La consecuencia es que la producción de soja está estancada, la producción de maíz y trigo está creciendo. Pruebas al canto. Cristian, ¿tu posición con respecto a esto? Sí, coincido con lo que dice Héctor, porque está visto que cuando al campo se le saca la presión impositiva, responde con más inversión y responde con más producción. Pasó, como dijo Héctor, en el trigo, en el maíz, pasó en el girasol también, y ahora, a pesar de la sequía, también se está hablando que va a haber para la próxima campaña agrícola una muy buena producción de soja, una muy buena producción de maíz, siempre y cuando el tiempo acompañe. Ahora, yo me voy a poner en abogado del diablo. Alguien dice, bueno, en 6 meses se devaluó casi o un poquito más del 50%. ¿Por qué el campo no hace algún esfuerzo y aporta a este tema de cerrar el déficit, ¿no? Es decir, han ganado con una gran devaluación. Sí. Esto ustedes lo han escuchado. Sí, por supuesto. No han ganado con una gran devaluación. Primero, que no la pidió el campo ni la provocó el campo. Al contrario, las malas políticas anteriores y la falta de solución de ese tema hizo que este país entrara en crisis en su sector externo. Una vez más, una crisis cambiaria por falta de dólares. Entonces, lo peor que se puede hacer es castigar al sector que genera divisas de manera más fáciles. A los que exportan en general, pero si vemos las exportaciones el mes de mayo de este año, las liquidaciones de dólares vinieron solamente del sector agroexportador, algo menor del sector minero, y las otras liquidaciones de dólares fueron del sector público, digamos. O sea que todos los demás sectores son demandantes de dólares. La agroindustria y un poco la minería generan divisas. Por eso es muy importante. Hay 2 niveles en esto, a mi juicio. Primero, en el capitalismo, dice mi amigo el periodista Jorge Castro, el problema no es el capital, porque el capital abunda y fluye. El problema es la propiedad. Y el peor efecto de las retenciones es que implican retirar una parte de lo que es propiedad del productor, que es su producción. Uno manda hoy un barco al puerto, 4 camiones al puerto, uno no sube al barco para el productor, sube para el Estado. Eso es terrible. Otra cosa, todos estamos de acuerdo con que el campo tiene que pagar impuestos, como cualquier otro sector de la economía. Pero el impuesto a las ganancias, que es lo que de alguna manera ecualiza, queda más que cubierto por el 25% que tiene la soja. ¿Cristian? Sí, es así, porque además
hay que ver lo que está pasando en el mundo hoy. Hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China, y uno de los principales productos involucrados es la soja. Desde que empezó, que muchos analistas creían que no iba a pasar, pero finalmente ocurrió, el precio de la soja entre mayo y julio cayó un 18%. O sea que ahora se está hablando en la Argentina de una supuesta torta que no está, el que se está achicando, y hay que ver lo que va a pasar el año que viene si este conflicto continúa. Y además es cierto, es un impuesto digamos, retrógrado, que casi ningún país del mundo utiliza. O sea, los grandes productores agrícolas, similares a los a la Argentina, como Estados Unidos, Brasil, que son los principales productores de soja, no aplican retenciones, no aplican. Otros países menores, como Uruguay, Paraguay, tampoco aplican retenciones a las exportaciones. Y bueno, lo que la Argentina perdió en 12 años, por ejemplo, lo que pasó con la carne, otros países pudieron aprovecharlo. Paraguay, Uruguay, a mercados que eran naturalmente de la Argentina. Ahora, puestos en términos de cifras, para que la gente entienda bien, el hecho de haber sacado las retenciones, ¿qué le significó en materia de ingresos en dólares para el país? Bueno, estábamos en 12 millones de toneladas de trigo, el año pasado tuvimos 18, es un crecimiento del 50%. Esos son unos 1.500 millones de dólares extras en exportaciones. Este año van a ser más de 2.000 millones extras, porque vamos a llegar arriba de los 20 millones de toneladas si el tiempo sigue acompañando como hasta ahora. En el caso de maíz son otros 1.800, 2.000 millones de dólares extras que se han obtenido, pero por año. O sea, si consideramos un flujo y viéndolo también retrospectivamente, ¿qué significaron las retenciones en la era K? Significaron más de 100.000 millones de dólares de exacción del campo para distribuir no se sabe dónde, porque la verdad que el país no mejoró mucho. Entonces, me parece, y además el peor efecto de las retenciones... Es decir, el tema de las retenciones le significó en la época del kirchnerismo un ingreso de 100.000 millones. 100.000 millones, es así. 100.000 millones a lo largo de los 12 años, agreguémosle los 12.000 o 13.000 millones que continuaron un poco por inercia en la era de Mauricio Macri, pero lo anterior fueron 80.000, 85.000. Y también hay que recordar que no solo los productos agrícolas o los grandes productos agrícolas tenían retenciones, todos los productos de las economías regionales tenían retenciones, o sea, no había discriminación, eran alícuotas más bajas, pero también se los castigaba con retenciones. Cristian, mencionaste el tema de la carne y creo que en estos días se está produciendo un hecho histórico que es venderle carne a Japón por primera vez. ¿Qué significa esto? Bueno, es muy importante porque históricamente Japón no dejaba entrar la carne argentina con la acusación que había aftosa, acá había aftosa, pero después hubo un periodo en el que se vacunó y estaba controlada y era uno de los grandes mercados a los cuales la Argentina no podía acceder. Ahora está aprobado el ingreso de carne bovina y ovina desde la Patagonia y se espera negociar que pueda estar habilitado todo el territorio nacional. Es un paso muy importante, o sea, es un mercado más, y cuanto más mercados abiertos haya, para la Argentina es mejor, porque se generan más inversiones y más trabajo. Sobre este tema, Héctor, lo mismo, me parece muy importante, la apertura tiene un significado que va más allá de Japón. Japón es el país, digamos, más exquisito en materia sanitaria, por lo tanto, si entramos a Japón es porque ya tenemos... Es un certificado de calidad y de seguridad. Así que yo creo que está muy bien. La ganadería ha perdido mucha fuerza, la Argentina sigue siendo famosa por la calidad de sus carnes y sin embargo es un negocio chico en comparación con el negocio de las oleaginosas, de la soja, del complejo soja. Es apenas el 10%, pero el potencial de crecimiento es fenomenal. Yo también quiero plantearles si ustedes creen que la sociedad o la dirigencia política entiende bien estos temas que estamos planteando, porque ustedes saben que cada 2 por 3 en los debates que uno ve en el Congreso, dice, bueno, se está favoreciendo a los sectores más ricos no cobrándoles impuestos mientras los demás se ajustan.
Frente a esta idea, ¿qué le responden ustedes? Bueno, lo primero es que el sector tan rico está compuesto por productores chicos, medianos y grandes. ¿Cuántos hay? Productores en total en la Argentina y serán 200.000 unidades. 200.000. Sí, y que producen estos commodities agrícolas serán 50, 60.000. Y de eso hay de todo. Lo cierto es que sí, que es un sector que en condiciones normales estaría funcionando muy bien. En estas condiciones está mendigando créditos, digamos, porque no han alcanzado, sobre todo este año que hubo una mala cosecha, cerrar sus cuentas. Así que y por otro lado, es cierto, los políticos, Gerardo Morales, digamos, no lo entiende. Yo diría, ¿qué pasaría si a la provincia de Jujuy, ¿no es cierto?, uno le pusiera retenciones a su recurso, que es, por ejemplo, el litio? Claro, bueno, no creo que le guste demasiado. Y sería lo mismo. La soja ha generado una enorme competitividad. Argentina es el país que tiene los mejores rindes, los menores costos, la mejor estructura industrial. Eso se hizo con inversión, con conocimiento. No es cuestión de que una vez que se hizo todo esto, manoteamos de ahí, porque es realmente comerse la gallina de los huevos de oro. Cristian, existe este concepto, ¿no? Es muy repetido, además. Sí, sí existe, pero me parece que ahí lo que no están mirando, lo que no están teniendo en cuenta es la cadena de producción, que no es solo el productor primario, es el comercio, es el transportista, es el taller. Héctor lo ha explicado muy bien, eso lo conoce, es el que estudia una semilla, es toda una cadena de producción. Y cuando el campo, como en el caso, por ejemplo, que ahora se está viendo con el trigo, crece, puede tener una buena cosecha, también se siente en los pueblos, en las regiones, allí donde se produce. Hay algunos estudios de CREA que dicen, por ejemplo, que el 71% de la inversión y del gasto vuelve al lugar donde se origina. Y entonces este tipo de cosas me parece que no se tienen en cuenta en los debates, ¿no? Cuando se dice es el sector rico. Ahora, yo les pregunto, ¿el campo no tiene una cierta falla de comunicación para trasladar esto, para hacer comprender a la sociedad esto que ustedes están de alguna manera definiendo? Y sí, y somos un poquito responsables de eso porque somos comunicadores, pero nos dedicamos mucho más a dialogar con nuestros lectores, que son los productores agropecuarios en general, y no tanto con el resto de la comunidad, que realmente debiera ser mucho más blanco de nuestras intervenciones y de todos los, digamos, habitantes de este país de buena voluntad que quieren explicar mejor las cosas. Bueno, de hecho, a la 125 el campo tuvo un apoyo de la sociedad importante. Pero antes de terminar, les quiero plantear, ¿no va Macri a la ceremonia central de la sociedad rural? Va a ir, creo que la vicepresidenta de la Nación, la primera mujer que va, creo yo, ¿no? Pero el presidente va a ir antes del viaje a Sudáfrica. ¿Estaban ahí un poquito de confianza mutua entre el sector y el presidente? No, me parece que no, me parece que no. Es más, tuvo una reunión con la mesa de enlace a principios de este mes, que ahí le ratificó que su idea no era postergar el cronograma de la pregunta es, el Fondo Monetario Internacional insinuó la necesidad de la vuelta de las retenciones, ¿no? Ustedes lo tienen ahí no claro. está claro si no está claro. Si es el fondo o se lo propusieron. Claro. Hay un porcentaje que a mí me llamó la atención, 25,5%, que coincide con las retenciones, cómo estarían las retenciones en septiembre. ¿Qué es lo que te llamó la atención ahí? Poco antes que comience la siembra de soja. Eso es llamativo. Estoy seguro de que alguien del equipo económico está también a favor de las retenciones. ¿Duhovne? No sé si Duhovne, ni idea, pero alguien ha estado fogoneando el tema hasta que Macri creo que fue muy enfático en aclarar y en explicar que si un país necesita exportar, lo peor que puede hacer es castigar a las exportaciones que están funcionando. A los dos, muchísimas gracias. A vos, gracias. Gracias, hasta la próxima semana.